Bienvenidos a Sapiens Wisdom. Hoy estrenamos nueva imagen, como ven atrás. Y hoy tenemos un invitado siempre súper especial para el podcast, el doctor Edwin Herrera. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Héctor Ramos? No, un gusto estar aquí con usted compartiendo un poquito de ciencia hasta donde podamos. Claro, sí. El día de hoy vamos a hablar sobre evolución. Un tema que tal vez si uno no está inmerso en el ambiente, uno podría pensar de que ya todo está dicho, de que Darwin dejó todo listo en su libro y de ahí solo se enseñó en las escuelas, pero la verdad está muy, muy alejada de eso porque es un campo que está bastante activo, que tiene mucha controversia, mucho conflicto incluso entre bandos que piensan que, que está todo bien cimentado, otros que piensan que también la teoría de la evolución debe evolucionar también con nuevos conceptos, y otros que piensan que hay todas nuevas ramas que se pueden agregar a la teoría de la evolución para hacerla un poco más completa. Y el día de hoy pues vamos a ir hablando un poco sobre estos temas con el doctor Edwin Herrera. Y tal vez podríamos empezar, doctor, por darle a nuestra audiencia una base de la cual partir, definiendo qué es evolución, Pues, claro, el sí. concepto de Bueno, evolución, sí. evolución intuitivamente pensamos en evolución, cuando decimos evolución pensamos en progreso, ¿cierto? Ese es Claro, intuitivamente. O sea, en sí. progreso, en desarrollo, en aumento del desarrollo, porque nuestra generación está acostumbrada a eso. Entonces, nuestro concepto de evolución se basa en eso. El concepto de evolución darwiniana, o sea, la que postuló Darwin, es más sencilla que eso. Simple y sencillamente, en ese tiempo, pues, los biólogos, los naturalistas, creían que las especies cambiaban, que cambiaban con el tiempo. Ya se estaba descubriendo que habían especies que se habían extinguido, se habían encontrado algunos fósiles y estas cosas. Entonces, en ese tiempo predominaba la idea todavía bien arraigada del creacionismo, que la Tierra tenía 4.000 años y que había comenzado todo con Adán y Eva, que las especies eran inamovibles desde que las creó Dios, que no desaparecían y que no aparecían nuevas especies. Pero había sospechas sobre eso entre la comunidad de biólogos, entre la comunidad de gente ilustre en ese tiempo. Y entonces ese es el tiempo donde vivió Charles Darwin, ¿verdad? Ese es el contexto en el que vivió, 1800, a mediados del siglo XIX. Era una persona rebelde intelectualmente. Pues el papá quería que fuera sacerdote o que fuera médico como él, porque el papá era Mm. médico. Y creo que eran de la religión anglicana. Si no era médico, pues entonces que fuera sacerdote anglicano, algo así. Y entonces Darwin no, pues o sea, se rebeló contra eso Sí, y tomó un barco. Darwin quería andar viajando mejor. Sí, él era espíritu aventurero. Usted sabe cómo es ese espíritu Sí, aventurero, y casi siempre los investigadores, la gente que tiende a la ciencia, tiende a la aventura, a descubrir cosas nuevas, porque la ciencia es una aventura. claro, sí. Pues el hombre se Usted subió en incluso ha este andado barco, ahí el Beagle. usted incluso ha andado ahí en algunas selvas. Sí, hemos andado en selva, sí, Claro, sí. claro que sí. Hemos andado en selva, hemos estado a punto de ser devorados por cocodrilos. Claro, claro que sí, claro, Sí. hemos andado en esas cosas, en la exploración y eso. Pues Darwin se subió en este barco, el Beagle, y pues anduvo en diferentes sitios. Esos barcos del Reino Unido eran barcos exploradores porque los ingleses siempre les ha gustado explorar. O sea, además del dominio geopolítico del mundo, les gustaba explorar los territorios dominados por ellos y otros territorios. Y pues se iban en estos barcos de la Armada, y en eso, pues Darwin hizo muchas observaciones. Ahí descubrió, o sea, ahí es donde formuló su teoría, empezó a atar cabos, comenzó a ver los pájaros similares, pero con diferentes picos, en diferentes ambientes, y vio las especies cómo diferían unas de las otras. Y entonces formuló su teoría de la evolución.
pero no publicó el libro. O sea, se rajó, porque me imagino yo que la presión social en ese tiempo y el status quo, Sí, ¿verdad? Y la parte religiosa sabía lo que se le venía encima, si cambiaba las ideas. Darwin pertenecía a la clase social alta, ¿verdad? Se rozaba mucho con la nobleza y esas cosas, pero no se atrevió a publicar el libro hasta que un muchacho de apellido Wallace, más o menos unos 15 años después, también se fue de exploración a la selva de Borneo, llegó más o menos a las mismas conclusiones de Darwin y le escribió una carta a Darwin. Y le dijo, yo pienso esto y esto y esto sobre las especies y cómo evolucionan y cómo era su teoría de la evolución. mire que le voy a robar la idea. Ajá. Ahí se asustó Darwin entonces. Ah, no, no, no. Darwin se asustó, le paró el pelo y dijo, Sí. sí, pues no, Wallace me va a robar la idea y él va a quedar como el Sí, descubridor de esto, ¿verdad? como El descubridor el de esto. héroe de la evolución. Estaríamos hablando de la Ah, teoría wallaciana. Wallaceana. Bueno, entonces Darwin se apuró a publicar su libro, El origen de las especies por selección natural, que, bueno, según muchos, la opinión de muchos, es uno de los libros que hay que leer sí o sí en la vida, alguna vez en la vida. Sí, Es un ícono, es un hito, ¿verdad? Cambió el pensamiento, no solo en biología, fíjese bien, no solo en la rama de él, sino que influyó en el pensamiento social y político de su época y todavía sigue influyendo. claro. Y esto fue en 1859, ¿verdad? Que publica su, Sí, su sí, creo que libro, no estoy seguro de la fecha, pero sí, 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 por ahí el, publicó. sobre el origen de las especies por selección Sobre el origen de natural. las especies por selección natural, correcto. Y pues en ese tiempo no solamente estaba la idea de Darwin, habían otras ideas de la evolución también, porque como le digo, había un espíritu efervescente después de la iluminación, ¿verdad? En la época de la iluminación en Europa y ese espíritu científico inquieto del descubrimiento. Entonces, no era Darwin el único que pensaba que había una teoría de la evolución y hay otras teorías de la evolución. Entonces, la otra más conocida, después de la de Darwin, es la teoría de la evolución de Wallace. Perdón, de Claro, Wallace, de, de Lamarck. De Lamarck. Wallace sí, no, Wallace sí, ahora la teoría de la evolución por selección natural de Darwin se le llama teoría de la evolución de Darwin y Wallace. O sea, se le reconoció sí, a, claro, a Wallace. y sí, porque también Wallace se pudo haber sentido mal, me imagino, después de haberle comunicado que tenía estas ideas y que luego Darwin Y ver el también libro publicado, pero sacara él al ver el... publicó también, ¿verdad? Claro que Claro, sí, sí, claro que sí. Entonces ahora se llama así. Pero también estaban las ideas de Lamarck. Entonces, básicamente las dos ideas predominantes eran estas, la de Darwin y la de Lamarck. La de Lamarck decía, mire qué interesante, la de Lamarck decía, como ejemplo siempre en los libros se ponen las jirafas. ¿Por qué las mm, jirafas tienen cuello largo? ¿Por qué evolucionaron para tener cuello largo? Entonces Lamarck decía que los frutos más exquisitos, las hojitas más tiernas de las plantas y las más nutritivas y las mejores hojitas estaban arriba y no abajo. Entonces las jirafitas hacían un esfuerzo por estirar su cuello y eso, de alguna manera, ese esfuerzo por estirar su cuello se heredaba a la siguiente generación. mm, Entonces la siguiente generación de jirafitas salía ya con el cuello más largo. Y eso en varias generaciones hizo que las jirafas fueran de cuello largo. O sea, claro, esa es la teoría que ahora le decimos del uso y del desuso. O sea, se usa algo y entonces eso, el uso de eso, la necesidad de eso hace que algo mecánico haya en el organismo. En ese entonces no se conocía nada de biología molecular, ni de biología celular, ni nada de todo eso que conocemos ahora. Todo ese sí. conocimiento que tenemos ahora de las moléculas y todo eso, ¿verdad? No se Claro, conocía nada. Darwin trabajó todo esto sin saber que era un gen, porque no se había descubierto No, no, todavía. claro, Sí. Darwin no era darwiniano. Yo- Claro, No era darwiniano. no era Así darwiniano. como Newton no era newtoniano. Claro, Sí, claro. Entonces, pues esa es la teoría de Lamarck del uso del desuso. Ahora, hoy en día, esa teoría sí se presenta en los libros de texto como la teoría que fue errónea, que fue equivocada. sí, Pero ahora sabemos que no estaba del todo errónea y de eso vamos a hablar un poquito después. claro, No estaba, las no nuevas estaba mal. corrientes, ¿Ah? nuevas corrientes Claro, claro, sí. que Sí, sí, sí. van Entonces tomando fuerza. ahora nos damos cuenta de que no estaba tan mal Lamarck.
Y la teoría de Darwin se basa en las ideas de un señor que vivió anteriormente, creo que más o menos un siglo antes, Thomas Malthus. Y Mm. las ideas malthusianas, ¿verdad? Era que los Que recursos es de el la mismo de tierra, de de la la sobrepoblación. sobrepoblación, Sí. correcto, sí. Que la tierra tiene recursos limitados y pues el uso de la tierra y de los recursos para el cultivo, para la cría de animales y todo eso, para la producción de comida, crecía nada más aritméticamente, mientras que la población crece geométricamente. Entonces, en algún punto, y esa teoría, fíjese bien, esa se le atribuye a Malthus, pero esa teoría es una teoría más general, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué las células no crecen de un tamaño más grande que las células actuales, ¿verdad? Sino que la Claro. complejidad Mm. se almacena en un nivel todavía superior, que es el individuo multicelular, Claro. porque hay una relación entre el área con el que se puede alimentar la bacteria y la necesidad de nutrientes. La necesidad de nutrientes crece exponencialmente, mientras que el área de la membrana crece nada más aritméticamente, o sea, crece al cuadrado. Bueno, no, es geométricamente, pero al cuadrado, mientras que la necesidad metabólica crece con el volumen al cubo. Entonces, en Mm. algún punto, la necesidad sobrepasa la capacidad de la membrana celular y entonces ya no puede seguir. O sea, una célula tiene un tamaño de crecimiento máximo. Claro, Y sí. lo mismo va para otras Cosas que poblaciones. uno, cosas que uno a veces da por sentado y no se sienta a pensar uno piensa que así es, porque así es, pero hay Porque son cíclicas y mecanismos sí, detrás. claro. Sí, Ya cuando usted se pone a pensar, ¿por qué no hay células del tamaño de un ser humano? ¿Por qué no claro, sí, evolucionaron? ¿Y por qué existen organismos multicelulares en lugar de existir células grandotas? No siguieron sí. evolucionando en tamaño. Bueno, todo eso tiene sus principios, tiene su significado. Entonces, Malthus más o menos decía eso, ¿verdad? Los recursos crecen geométricamente, mientras que la necesidad, perdón, geométricamente no, aritméticamente, mientras que la necesidad de nutrientes, de comida, crece con el crecimiento de la población, que es geométrico, es exponencial. Entonces, en algún punto, pues, la cantidad de gente va a sobrepasar los recursos de la Tierra. Y ya vimos que la misma ciencia contradice eso, ¿verdad? O sea, la misma ciencia y tecnología ha hecho que podamos hacer que crezcan los recursos también geométricamente. Sí, Pero esa es otra historia. Esa claro, es una sí. historia. Sí. Que por ahí Pues tenemos Darwin toma. ahí tenemos una charla sobre Elon Musk también, que discutimos eso hace unos cuantos podcasts también Claro, claro, sobre la claro, sí. población. Por si quieren, de repente vamos a dejar el link por ahí. Sobre la población. Sí, correcto, correcto. Pues Darwin toma estas ideas de Malthus y dice, bueno, el número de individuos que nace sobrepasa la capacidad del medio ambiente para brindarles recursos para que todos crezcan adecuadamente. Por lo tanto, va a haber una competencia entre los individuos. Mm. Y entonces aquellos individuos que tengan los caracteres, las características más adaptadas al ambiente, esos van a sobrevivir. Y no solamente eso, sino que al sobrevivir más van a heredar esas características a su descendencia. Pero el principio para que esto ocurra es que tiene que haber una variabilidad en la población. O sea, tiene que haber, por ejemplo, en los pájaros, unos picos más grandes, otros picos más pequeños, una variabilidad, así como observamos en las poblaciones humanas, que hay variabilidad Sí, en caracteres anatómicos, en capacidades fisiológicas y todo eso. Entonces, la población en principio debe tener esa variabilidad y entonces la selección natural va a escoger aquellos individuos más adaptados a ese ambiente y pues esos individuos van a sobrevivir, van a crecer. Algunos han confundido eso con los más fuertes, pero no son los más fuertes, son los más adaptados. Es completamente diferente el concepto. Y van a dejar esas características a la descendencia. Esa es toda la teoría, es sumamente sencilla, claro. Y de ahí el es sumamente concepto, lógica e intuitiva. de ahí el concepto de selección de la naturaleza, ¿verdad? Un proceso ciego en el que hay competencia y la naturaleza entonces va seleccionando de acuerdo a cuál sobrevive en esa competencia. Correcto, así Y de es. ahí el concepto de Correcto. selección natural, ¿verdad? Ahí el concepto de selección natural. O sea, se seleccionan los caracteres
que mejor se adaptan al ambiente y esos van a ser heredados a la descendencia y cada nueva generación entonces repite ese proceso para adaptarse a los diferentes ambientes. Ese es el principio de la selección natural. Es sumamente sencillo, Sí, sumamente intuitivo, es lógico, pero en ese tiempo a nadie se le ocurrió porque a nadie se le ocurría ir en contra de el pensamiento dominante, o a pocas personas se le ocurría. sí. El- Y hasta este punto, entonces, partiendo de la existencia de la selección natural, de la competencia entre distintos individuos que tienen un set de variabilidad de Sí, características, hasta ahí creo que hay consenso, podríamos decir que hay un consenso universal sobre sí, esos. hay un consenso universal, ahí no hay Hasta ahí ningún estamos problema. bien, ¿va? Sí, estamos bien, ahí, entonces ya tenemos un mecanismo por el cual las especies cambian. La base de esto es uno, variabilidad en la población. Dos, ancestría común. Tenemos un ancestro y Sí, entonces ese ancestro va a tener hijos que van a tener una variabilidad. Y entonces vamos a ver un árbol que tiene una raíz, que es el ancestro común, y de ahí se desprenden los diferentes individuos y a medida que van evolucionando las diferentes especies. Podemos construir un árbol con ancestría común y a eso sí, se le llama radiación, ¿verdad? La radiación, o sea, especies o individuos similares viviendo en ambientes diferentes y con características ligeramente diferentes. Y a partir de ahí, pues es ok, donde actúa la evolución en adelante. perfecto. Sí, ese es Entonces, el consenso. Pues lo que sabemos es que no solamente la biología, las especies evolucionan así. En realidad lo que está evolucionando no es en sí la especie, es el ADN. Ese es el que está evolucionando. O sea, si nos vamos al corazón del asunto, es el ADN el que está evolucionando. Y el lo- ADN, ¿qué es el los ADN? Es un datos, lenguaje. ¿Ah? Son datos, es sí, lenguaje. El ADN es un lenguaje. ¿Qué se necesita para tener un lenguaje? Lo que necesitamos es nada más un código, ¿cierto? Un código. El español, que es un código, es un lenguaje. sí, Eh, y necesitamos textos. O sea, una serie de reglas. En el español son las reglas gramaticales. En el código genético, pues es la conversión de codones del ADN en proteínas. sí, Pero igual es un texto. Son ristras de letras que construyen un texto. claro, Y así como el genoma, los genomas evolucionan, también evolucionan otras cosas que son lenguajes también. Los lenguajes evolucionan. Entonces, por ejemplo, los lenguajes actuales todos parten de troncos comunes hasta un solo tronco al inicio de los primeros seres humanos que hablaron. Entonces, los lenguajes evolucionan idénticos, de manera idéntica, uno de manera biológica y el otro de manera cultural, pero los mecanismos son muy similares. sí. Ok, entonces ya teniendo la base del darwinismo, tal vez podemos ir discutiendo algunas ideas, a ver qué piensa usted sobre nuevas variaciones que surgen después de los años 30, de los 1930 hacia Sí, sí, sí. 1940, en el que, bueno, de hecho hubo unos cuantos años en donde incluso la teoría de Darwin estuvo como discutida, algunos no estaban muy de acuerdo con aceptarla, pero porque no encontraban cómo era que ocurría este sentido de herencia que se proponía. N- No, Mendel todavía no había sido descubierto los escritos y los experimentos de Mendel, pero después, a inicios del siglo XX, se descubren y viene este concepto de, ok, tenemos el concepto de genes que se pueden heredar y de ahí tenemos esto que se puede como insertar al hecho de la existencia de esta teoría de selección natural de Darwin, y luego hubo un poco de interacción entre matemáticos que hacían estadística con los primeros genetistas, y luego surge esta confluencia que terminó en lo que ahora se conoce como neodarwinismo, en donde se introduce la genética en la teoría de la evolución y la selección natural.
Y ahí creo yo que, bueno, se cimenta el darwinismo, la evolución y la selección natural, pero surgen los puntos que se toman actualmente como, como que necesitan revisión, ¿verdad? Algunas Claro, partes de estas teorías. claro. Entonces, y corríjame si me equivoco, doctor Herrera, el darwinismo tenía, así como puro, después de que se introduce la genética, se basa mucho actualmente en que todo se rige por el gen y em, por la genética, por esa información genética de los individuos a la hora de la evolución, y que es más el gen el que regula el hecho de que surjan los fenotipos, de que se adapte el individuo. Em, y pone al individuo, al organismo, como en un rol un poco más pasivo, así como que Como secundario, sí, sí. como secundario. Ahí los genes están haciendo lo suyo y luego el gen solo, perdón, el organismo expresa y pone en un segundo plano o como en el fondo el hecho de que existe un ambiente que pueda ejercer presión para que se modulen los genes. Eh, y ahí es donde comienza la discrepancia con algunos filósofos, con algunos genetistas, bueno, científicos. ¿Qué piensa usted de esa posición? Y si piensa usted que de hecho el ambiente no debería estar en un segundo plano y cómo estos otros factores, si deberían de tener un punto central en la teoría de la evolución y no solo del gen hacia la evolución, sino que el ambiente y el desarrollo del ser, del organismo y de los cuerpos sobre la evolución de los genes. Sí, claro, eso parte de un autor famoso, que escribió un libro, se llama El gen egoísta, que es Richard Dawkins. Entonces, para Dawkins, el gen es la unidad fundamental y todo lo demás es como una interfaz, ¿verdad? Que Sí, está siendo utilizada por esos genes para que evolucionen. Lo que pasa con esa teoría de Dawkins es de que Dawkins, centra. el famoso científico que ha impulsado como las teorías ateas, ¿verdad? Por el lado del Sí, divorcio, ya esa es otra cosa, ¿verdad? sí, de otro mundo, sí. Él es ateo, sí, es ateo y o sea, sí es una persona brillante, su teoría, el término meme se le debe a él, por cierto, Claro, sí. meme no es lo que miramos ahora, meme es el equivalente del gen en la evolución cultural, así como Sí, lo que le estoy diciendo que la cultura evoluciona porque se basa en lenguaje. Entonces los lenguajes evolucionan. Lo mismo que evolucionan los genes, que se basan en un lenguaje, que es el ADN, que son los genomas. sí, Entonces el meme es el equivalente al gen, ¿verdad? Gene y meme son el equivalente en biología y en la cultura. Sí, yo no considero que debe ser totalmente genocéntrico. La evolución no es sí, completamente genocéntrica porque está, claro, es la información que está en la base de la pirámide. Pero luego, en la evolución hay otros tipos de información que también tienen relevancia. O sea, por ejemplo, la información almacenada en los cerebros, ¿cierto? claro, Claro sí. que Sí, sí, todos están, ¿a qué he aprendido? claro, El se aprendizaje. basan en la genética. Obviamente se Sí, basan en la genética. Pero si nosotros decimos que los cerebros y que el aprendizaje a nivel individual se puede reducir a los genes, estamos haciendo un reduccionismo extremo. sí, Son una nueva forma. Hay características emergentes que tienen su personalidad propia y que también son egoístas, igual que los genes. Entonces, sí, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y también usted está hablando de la interacción que hay entre la genética y el ambiente, que unos dicen que más el ambiente, otros más que la genética, que puede más en los fenotipos del individuo, en la forma de ser del individuo, en todos los caracteres. Y ahora sabemos que es una interacción de ambas. Es una interacción compleja entre la parte genética y el ambiente. No es tan sencillo como decir que una predomina o la otra predomina.
Ujú. Pero antes de hablar de eso, vamos a remontarnos lo que usted me dijo de Mendel, ¿verdad? Porque Claro, sí, tenemos que hablar de los genes también, tenemos que hablar de los genes. Pues Darwin creó su teoría y su teoría se fundamentaba en la variabilidad. O sea, tiene que haber una variabilidad para comenzar. Pero Darwin nunca supo de dónde venía esa variabilidad. Y tuvo sus teorías ahí, escribió algunas de sus teorías, pero, o sea, descabelladas, que ni siquiera, o sea, ni siquiera las conocemos ahora, ¿verdad? Porque son sí, teorías descabelladas que ya nadie les hace caso. Porque no se conocía nada de biología molecular, no se conocía nada de las células, no se conocía nada de espermatozoides, de óvulos y todas estas cosas que conocemos ahora, obviamente. Entonces, creo que predominaba la teoría del homúnculo todavía, claro, que sí, los sí, espermatozoides eran hombrecitos sí, y que en el semen iban esos hombrecitos y ese hombrecito y se implantaba y solamente crecía. Esas eran las ideas predominantes. sí, había La muchas, idea de la vis vitalis todavía predominaba, que los gusanos salen de la carne cruda, la y generación esas cosas, espontánea, sí, la generación espontánea. O sí. sea, Que, todavía no que, conocíamos. que igual creo que nos da eso una lección tal vez como científicos, porque el, el hecho también de que personas tan importantes como Darwin, incluso Newton, tuvo muchas ideas que las pensaríamos que como ridículas ahora, Eran ¿verdad? descabelladas. Descabelladas, Eran descabelladas, pero se atrevían a pensarlas, se atrevían a claro. maquinar. Entonces, tal vez como Y en algunas cosas científicos, importantes pegaron. claro, En sí, algunas cosas pegaron, claro. sería bueno tomar esa lección también para, como científicos, de atrevernos a igual que muchas veces, muchas ideas que vamos a tener no son correctas, pero que igual dentro de muchas incorrectas, tal vez en algún momento salga alguna Hay que alguna es, que pega, sí. alguna que pega como la evolución. Claro que sí. Sí, Sí, claro que sí. Definitivamente. Pues tenemos que hablar de mente. sí. Eh, Adentrémonos en el Da- mundo Da- de Gregor Mendel. sí, Darwin era una estrella de rock de su tiempo, porque lo llevó al estrellato, sin duda, su Sí, libro, El origen de la especie. Fue polémico, súper polémico. Hubo un enfrentamiento con la iglesia incluso, eh, pero fue una estrella de rock, ¿verdad? De la ciencia. sí, Por el otro lado, Gregor Mendel, ¿verdad? Un monje checoslovaco. En ese tiempo, ahora es República Checa, pero en ese tiempo Checoslovaquia era parte del Imperio Austrohúngaro. Y la ciudad de Mendel, Brna, no sé cómo se pronuncia, sí. Brna, Berna, sí. Berna, Berna, pero sin la A, es Sí, como Brna, algo así. Pues su ciudad pues no sobresalía especialmente por la ciencia y por los adelantos científicos de ese tiempo y todo eso. Entonces Mendel, pues, él quiso ser profesor de su universidad local y se enfrentó al examen para ser profesor de su universidad local. Y la sorpresa es que, bueno, Mendel tenía una formación matemática bastante sólida, pero lo aplazaron en biología, en el examen. Lo aplazaron en biología. Y entonces Mendel, pues se pone a estudiar, porque era Mendel, era muy juicioso, entonces se puso a estudiar, sí. además era monje. Y dijo, ahora sí ya estoy listo, estoy preparado, volvió a tomar el examen y lo volvieron a aplazar en biología. Algo, Entonces, su carrera de profesor para los universitario. estudiantes de medicina que nos estén escuchando Claro, en este sí, momento, sí, sí, hay que darles ánimo, sí, hay que hay darles que ánimo. Sí, darles ánimos. Si claro. Mendel lo logró después de quedarse 2 meses, ustedes también. Sí, sí, sí. O sea, si a Méndez lo aplazaron, no digamos, nosotros, ¿verdad? Decir que Claro, sí. no, que no somos papás de nada, Claro, sí. solo hijos, pero no de la genética. Entonces sí, tenemos esperanza. Pues lo aplazaron a Mendel, se frustró sus deseos de ser profesor universitario y entonces se dedicó a hacer cruces, porque en ese tiempo ya se sospechaba que habían factores que se heredaban, factores físicos de algún tipo que se heredaban. Entonces lo que ahora llamamos genes se le llamó factores. Y entonces hizo sus experimentos que ahora son un modelo de lo que debe ser un experimento científico, desde el diseño experimental hasta la toma de datos minucioso, el análisis de los datos y finalmente
pues las conclusiones. Son un modelo de lo que debe ser un experimento científico y cómo Sí, llegó a las conclusiones correctas. sí. Aunque Entonces, ahora, pues, aunque ahora se pone un poco en duda si maquilló un poco los datos, porque como que a veces no surge tan perfecto, cuando se analiza actualmente, no surgen tan perfectos eh, claro, las proporciones a como lo sí, las presentó. proporciones, eh, probablemente hizo un redondeo, claro, ¿verdad? sí, Usó un redondeo que no está mal, sí, porque siempre tenemos un error estándar, entonces él lo acercó a lo ideal. sí. Entonces, no está tan mal que haya hecho eso. Tuvo mucha suerte porque, o sea, dentro de sus leyes está la ley de la segregación independiente y para eso los genes que estudió debían estar en diferentes cromosomas y por casualidad estaban en diferentes cromosomas. En la plantita que estudió, que fue el Pisum sativum, que son los chicharitos que nos comemos con los tamales. Esos son los que estudió. Y entonces Mendel descubrió, o sea, ¿qué fue lo que descubrió Mendel? Uno descubrió que sí hay factores físicos que determinan la herencia, que ahora le llamamos genes, pero en ese tiempo no existía esa palabra. Dos, que las plantitas son organismos diploides, que tienen dos juegos de genomas, igual que nosotros. Porque dijo, los factores vienen en pares. Y al decir Mm, eso, la única manera que hay de que obtuviera los resultados que obtuvo es que los genes vinieran en pares. Y eso significa que somos organismos diploides, las plantas son diploides, nosotros somos diploides. O sea, descubrió eso con hacer esos cruces. Y lo tercero que descubrió fue la segregación independiente, que los genes segregan independientemente. Entonces, el problema es que Mendel, al ser checoslovaco, él presentó su trabajo en un simposio en Checoslovaquia. Me imagino que todos estaban hablando, pues no le entendieron. En su tiempo nadie le entendió qué es lo que quería decir. sí. Nadie supo para qué cosas iba a servir lo que él estaba diciendo. Lo vieron con desdén. Publicó en la revista local checa. Entonces, mira la Sí. diferencia. Darwin Ve- ve- publicó en Londres, en el Reino Unido, en la cuna sí, de la ciencia en ese momento. Y por otro lado teníamos a Mendel publicando algo que nadie entendía, ni siquiera para qué iba a servir, y publicando en una revista checa. sí, Entonces el hombre, claro, sí. pues, el hombre vivió feliz un poco frustrado porque, no solo porque no pudo ser profesor, sino que porque escribió cartas a científicos famosos de su época, Sí, diciéndole sus hallazgos, y aquellos le doraron la píldora y le dijeron, sí, pero es que puede ser que aquí se haya equivocado en esto y en lo otro, y nunca le dieron el crédito a Mendel. Entonces Mendel murió, y él no se dio cuenta de que era el papá de la genética. O sea, no se dio cuenta de que lo aplazaron en pobrecito biología, que va a Méndez. salir en los libros de biología de todo el mundo, Sí, toda la vida. pobrecito Méndez. Sí, o sea que Mendeles fue un hombre de contrastes, con mucha suerte por un lado y con muy mala suerte por otro lado, Sí, porque descubrió lo que descubrió, pues, buena suerte. Entonces, la cuestión es que como Mendel no lo conocían, Darwin nunca vio los trabajos de Mendel. Y a mí no me cabe duda que si Darwin hubiera visto los trabajos de Mendel, hubiera conectado, sí. el foquito se lo Sí, hubiera alumbrado. Ah, sí, hay factores, sí hay factores físicos que determinan. Todos estos factores pueden sufrir cambio de una generación a otra por algún mecanismo de mutación. sí. Y ahí hubiera tenido ya una mejor teoría de la variabilidad. Y nunca Pero y no sabe si Méndez le envió alguna vez alguna carta no, a Darwin no, a a Darwin Darwin, no. ¿no? Porque No, a eran otros sí. contemporáneos, ¿verdad? Eran Vivieron en el contemporáneos, mismo. Sí, pero no, a Darwin no. O sea, nunca, no había comunicación ahí, ¿no? Pero me imagino yo que Mendel sí conoció a Darwin, porque Darwin era el rockstar, ¿verdad? sí, De la ciencia. Pues así las cosas, ya la humanidad tuvo que esperar tiempos para que se unieran ambas teorías, o sea, para que la parte genética se incorporara a la teoría evolutiva y surgiera lo que se denomina la nueva síntesis. mm. Entonces, Huxley fue el que acuñó el término, creo, creo que sí, creo que fue de Huxley, sí, la nueva síntesis, de la nueva síntesis, sí, creo que fue Huxley. en el Pues la cuarenta y cuestión es dos que ya tenía años de haber muerto Mendel y en 1900, ahí fue donde tres investigadores, Hugo de Vries, otros investigadores, resucitaron el trabajo de Mendel, porque estaban trabajando en lo mismo y descubrieron el artículo de Mendel.
Entonces dijeron, ah, no, pues Mendel ya lo había dicho. Y después otro señor llamado Bateson, que a él se le atribuye el término genética, él acuñó el término genética. Era un hombre aficionado a las anomalías congénitas, coleccionaba, tenía un monstruario, coleccionaba Mm, embriones con anomalías, con monstruosidades. Ese era su pasatiempo. Entonces, Bateson, que era famoso en Londres, pues fue el que llevó al estrellato a Gregor Mendel, o sea, lo declaró el padre de la genética. Y más o menos en ese mismo tiempo, donde Bateson declaró a Mendel como el padre de la genética, surgieron un par de investigadores. Uno era matemático de Londres y otro era un médico alemán, y formularon una teoría que es la teoría es, um, la teoría se me fue el nombre, de Watson y Crick le voy a decir, pero no, nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. La teoría de Hardy-Weinberg, la teoría de ah, Hardy-Weinberg, sí, Hardy fue un matemático. Y usted con puede, lo del límite de las multiplicaciones. No, 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 no. bueno, Hardy fue un famoso matemático. Es más, sale en una película que se llama El hombre que conocía el infinito, Sí, 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 de Ramachandran, sí, sí, Ramayandran. sí, sí. Bueno, Que, entonces este matemático indio, que era súper famoso, él tuvo un tutor, entonces el tutor que sale en la película es Hardy. mm, Y luego estaba Weinberg, el alemán, que era médico alemán, y los dos formularon el principio de lo que es ahora la genética de poblaciones. Entonces, la genética de poblaciones, ¿verdad? Es una ciencia que nace en ese momento, en 1908, con estos dos investigadores, con lo que llamamos ahora teoría de Hardy-Weinberg. O sea, cómo se calculan las proporciones de los genotipos basados en las proporciones de los alelos. mm, Y luego, pues, la genética de poblaciones sufre refinamientos allá por los años 20 con otro señor llamado Wright, de apellido Wright, que formula algo que se llama el aislamiento por distancia, y poco a poco va, o sea, claro, la genética y la teoría evolutiva ya se habían vuelto un solo cuerpo, pero comienzan a surgir investigadores que dicen que no, que la evolución no es el único mecanismo de evolución, sino que hay otros mecanismos. Surge lo que se llama la teoría neutralista de la evolución. mm, O sea, hay otros mecanismos aparte de la selección natural que hacen que las especies cambien con el tiempo. Y estos mecanismos son mecanismos que no dependen de los genes, sino que dependen de factores aleatorios, del ambiente, de factores aleatorios. O sea, por ejemplo, las mezclas poblacionales o lo que llamamos ahora efecto fundador. O sea, cuando de una población grande surge una migración de un pequeño grupo de pobladores, cambian las frecuencias alélicas. Y pues la mutación como una importante forma de cambio de una generación a otra del contenido genético. Entonces se amplía muchísimo con la teoría neutralista. Algunos dicen, no, pues la selección natural juega un papel secundario. mm. Y son estos fenómenos neutros, ¿verdad? Que son los que hacen que las especies evolucionen, fenómenos aleatorios del movimiento poblacional. Ahora sabemos que todos tienen su papel en la evolución y que siempre la selección natural es un fuerte elemento de la evolución. Eso es lo que sabemos en la actualidad. Claro, Entonces, sí. así van las cosas, ¿verdad? Y uno de los problemas que por cierto, que yo vi, ¿verdad? Ya por el año 2000, cuando entré a un curso de teoría de la evolución, de genética evolutiva, en la Universidad de Colombia, cuando estaba haciendo mi posgrado allá, pues una de las cosas que vi es que la evolución solamente considera el cambio, o sea, la radiación y el cambio, y considera la variabilidad. O sea, sabemos de dónde surge la variabilidad en la naturaleza por ese mecanismo de ancestría común, y de ahí van cambiando y se va diversificando. Sí, Eso lo sabemos. Pero ninguna teoría le dice a usted, o sea, la teoría de la evolución y la teoría neutralista le explica a usted por qué las especies evolucionan en complejidad, desde organismos unicelulares a organismos multicelulares complejos, y esa trayectoria sigue una línea recta, que claro, no sí. tiene retroceso. O sea, no vemos que
no vemos que las especies se simplifiquen, sino que al contrario, las especies van ganando complejidad, Sí. ¿verdad? Tanto, Hay una teoría que es la de la evolución reticulada, ajá, que creo que toma en consideración eso y hace y habla de conexiones que no necesariamente debe ser así como que hay un ancestro, luego hay una divergencia y que siempre es así, sino que puede haber como combinaciones sí, claro, entre claro, distintas líneas y que eso claro, también explicaría cosas como el hecho de que una célula tenga organelos de claro, otros, claro. como la Sí, en ese mitocondria, por respecto, ejemplo. claro que sí. En ese respecto, pues, o sea, esa teoría que considera, que sí ya considera que hay una evolución en la complejidad, ¿verdad? A eso, a esa evolución en la complejidad, esa teoría queda captada dentro de otra teoría, ¿verdad? Que es el surgimiento de las nuevas individualidades. O sea, eso se llama transición en individualidad. Entonces me explico. Transición en individualidad. En individualidad, sí. Transición en individualidad. Es cuando una forma más simple evoluciona a una forma más compleja de un nivel superior. Entonces me explico. Las grandes transiciones, cuando la célula procariota se convierte en célula eucariota. La célula eucariota es muchísimo, muchísimo más compleja que la célula procariota. O Sí. sea, primero tiene un verdadero núcleo, tiene mitocondrias, tiene un montón de genes que no tenían los procariotas, surgen nuevos genes y todo. Entonces, esa transición de la célula procariota a la célula eucariota, esa es una transición en individualidad, de un organismo más simple a un organismo mucho más Más complejo. complejo. Y una vez que surgen los organismos eucariotas, estos tienen ya la capacidad de formar comunidades complejas. Y esas comunidades complejas van evolucionando con el tiempo hasta formar los primeros organismos multicelulares. Entonces, entre el organismo unicelular y el organismo multicelular, ahí hay otra transición en individualidad. Esa es otra Ok. transición también. O sea, primero el individuo era una sola célula, ahora el individuo es un grupo de células, un individuo Sí. multicelular. O sea, de célula menos compleja a célula más compleja a luego interacciones entre esas células complejas. Correcto, correcto, correcto. Y luego tenemos que grupos de individuos multicelulares forman comunidades complejas y esas comunidades complejas se van convirtiendo en una especie de superorganismos. Ejemplo, el panal de abejas es un superorganismo que reúne ciertas características y se comenzó a desarrollar Sí. la teoría sobre la evolución hacia esa complejidad. ¿Qué características debía tener esa evolución hacia la complejidad? Y eso comenzó allá en los noventas, ¿verdad? Cuando se publicó este libro, Transiciones en Individualidad. Ahí comenzó eso. Entonces ahora hay todo un cuerpo de conocimiento ya sobre eso, ¿verdad? Se ha desarrollado muchísimo, pues Y yo puedo decir, una pregunta, doctor, en ese sentido, siempre vemos la evolución en el sentido hacia la complejidad, ¿verdad? sí, Pero, ahí hay discrepancias. ajá, sí, Algunos autores dicen, esa es mi pregunta, si pudiera existir el concepto de regresión, así como que sí, por supuesto, y hay evidencia de que puede haber regresión, ok, pero o sea, según yo, o sea, sí, según mi teoría de la evolución a la complejidad, es mucho más difícil el regreso hacia un estadio menos complejo, es mucho más difícil, ¿verdad? Que en el sentido de aumento de la complejidad. Estamos hablando de la vida en general, no de casos sí. independientes, porque casos independientes puede ser que la regresión hacia el estado primitivo pues sea más fácil, ¿verdad? Pero como un todo, la vida evoluciona hacia mayor complejidad. Algunos dicen, no, es que lo que pasa que la evolución hacia más complejidad es igual a la evolución hacia menos complejidad, pero solamente vamos a notar la evolución hacia más complejidad porque en ese sentido pues, es que va aumentando la complejidad, mientras que en el sentido opuesto no lo notamos, Ah, ya, ya. ¿cierto? Claro, No sí, lo notamos. sería Nosotros no por una notamos cuestión de no notarlo, de no notarlo, de que no sea exactamente. evidente, porque...
que Sí, no es evidente, exactamente. Entonces ahí hay mucha polémica y ha surgido también mucha investigación al respecto. Y ahora la moda es que estamos llevando toda esa teoría de la evolución a la complejidad hacia la evolución cultural, a la evolución sí. sociotecnológica y cultural. Ok, Porque estamos viendo que se vamos saltando parece, de escala. Hasta el momento claro que hemos sí, estado en el nivel ADN, genes, cromosomas, células, y aquí ya vamos saltando a un nivel de la evolución, entrando en el ámbito de lo social, de lo grupal, correcto. de lo humano. Así como las células evolucionaron Sí, por ciertos mecanismos de individuos de vida independiente hacia organismos multicelulares, en donde las células ya no pueden mandarse por sí mismas, sino que se obedecen a un todo, que es el organismo. Entonces, así los organismos se van organizando y evolucionando en complejidad hacia superorganismos, hacia un todo, en donde el individuo pues parte de ese todo. Y esa es la teoría, o sea, que debe haber mecanismos comunes en todas estas transiciones. En toda la evolución hacia la complejidad debe haber mecanismos comunes. Y desentrañar esos mecanismos, pues ha sido la labor de los últimos años. Y pues yo he sí. participado en esa labor también, de alguna manera. Buenísimo. Em, Tal vez antes de saltar, eh, a mencionar, hablar tal vez un poco más sobre cómo usted ha contribuido también en toda la discusión sobre evolución a un nivel que ya va en la interacción de múltiples disciplinas y no en una sola. Sí, solo me gustaría despejar una duda sobre qué piensa usted sobre algunas ideas neodarwinianas, em, que plantean el hecho de que está la realidad de que los individuos, y en los últimos años ha existido nueva evidencia y se ha desarrollado mucho hechos como la epigenética, por ejemplo, Claro, estos grupos que están sobre el ADN no cambia, pero se modula por cómo se expresan grupos metilo, por ejemplo, la famosa metilación. Y otros incluso en el ámbito de las ciencias sociales hablan de cómo la cultura, la cultura en sí misma puede, la forma en que las sociedades interactúan, que los individuos interactúan en sociedad, pudieran marcar el hecho de que en la misma vida, en una sola vida, ocurran cambios a nivel epigenéticos que se vayan guardando a nivel celular y que luego esos cambios epigenéticos se vayan heredando, a la siguiente generación porque ese individuo tuvo que atravesar alguna circunstancia que el ambiente em, propició y que luego hay algunos que piensan que entonces si eso se repite por mucho tiempo, el hecho de que se haya modificado a nivel epigenético, las células, que luego eso termine en una expresión diferencial de proteínas que finalmente pudiera desembocar en el hecho de que para cimentar esas expresiones ocurran cambios genéticos que vayan de acuerdo eh, con esas líneas de expresión. Entonces sería como una idea de que, ok, existe la epigenética que afecta un solo individuo y lo puede cambiar sin necesidad del cambio gradual que se ve en la selección natural o en el darwinismo, que habla sobre gradualidad, sino que puede ser en un solo individuo y que luego en varias generaciones se vaya cimentando eso, con un cambio genético que vaya de acuerdo a esas sí, alteraciones. correcto. O sea, algo parecido a mutagénesis dirigida. Claro, Mutagénesis correcto, dirigida por correcto, cambios epigenéticos. Sí, correcto. fíjese que esa idea yo la tuve allá por 2009 y escribí en mi blog, tenía un blog en ese Sí, entonces. Entonces escribí que existe la posibilidad que estos cambios epigenéticos creen mutagénesis dirigida para una evolución más permanente, porque los cambios epigenéticos no producen evolución permanente, simple y sí, sencillamente entre dos generaciones. claro, Entonces ahí es donde vamos con el concepto de, o sea, nosotros podemos
imaginar el ADN como un texto, o lo podemos imaginar también como un programa, más que todo, no un programa, sino que como un hardware que necesita un software. Sí, Más que todo en los individuos multicelulares. O sea, qué parte va a ser leída, cuándo va a ser leída, qué proteínas va a producir una célula, cuándo, en qué momento específico va a producir las proteínas de esa célula. Y uno de los factores fundamentales para que eso ocurra son los cambios epigenéticos, que lo que hacen es silenciar genes, básicamente. Eso es lo que hace un cambio epigenético. O sea, lo que se llama promotor del gen, que es la parte principal reguladora del gen, es como el switch del gen. Entonces a ese promotor se le va a pegar un grupo, se le van a pegar grupos metilo en lo que se denomina islas CPG, y eso va a hacer que el gen se silencie. Esa es parte de del silenciamiento de información natural que debe tener la célula para especializarse en una labor específica. Entonces, sí, así como nosotros, yo a mis alumnos los pongo a comparar las células con individuos en una sociedad. Y les digo, bueno, un individuo en una sociedad hace todo para sobrevivir, construye su casa, hace su ropa, va a cazar, cocina todo lo que caza para comérselo, hace todo, absolutamente todo para sobrevivir. No, la respuesta es no. mm, Se especializa en algo. Nosotros somos médicos, hacemos algo específico. Somos sí, profesores universitarios, hacemos algo específico. Y casi todo lo demás lo hacen otros individuos. ¿Cierto? claro, Nos sí. lo da la sociedad como un Y, todo a través de otros individuos especializados también. y eso requiere silenciar habilidades que de repente Correcto, de niño exactamente. podíamos Requieren tener algo silenciamiento de musical o algo, información. sí, 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 por supuesto que sí. Requiere silenciamiento de la información. Claro que sí. Porque, primero, porque la información cultural va evolucionando y se hace tan abundante y tan grande que es imposible para un individuo almacenar esa información en sus cerebros, que son los sí, dispositivos de almacenamiento del ser humano. Entonces hay división del trabajo, a medida que hay evolución hay división del trabajo, no solamente porque es demasiado el conocimiento que se va acumulando, sino que también porque es económicamente más eficiente la división del trabajo. Y eso lo vemos en las líneas de producción, ¿cierto? sí, Cuando muchas personas hacen lo mismo, producen menos que diversas personas produciendo una de las partes y ensamblándolas después. Entonces tiene factores económicos y eso hace que los organismos también evolucionen hacia una mayor diversidad dentro de la población con división del trabajo. Eso es uno de los factores. Hay selección natural ahí, hay selección natural, sí, obviamente. Eh, bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Así como los individuos de la sociedad deben silenciar toda esa información, por ejemplo, usted silenció toda la información para hacer, digamos que, para hacer físico nuclear, claro, ¿cierto? sí, sí, Y la única información que tiene, que revisa constantemente, es aquella que utiliza para su quehacer diario como sí, médico, como investigador en medicina, en sí, ciencias biomédicas, ¿cierto? Entonces sí, tiene que sí, es silenciar como, todo ese resto del conocimiento que es sí, ingente, es extremadamente grande. Y todo ese conocimiento lo tenemos nosotros aquí, ¿cierto? Lo tenemos, cierto, todo el conocimiento universal lo tenemos aquí, sí, en el celular, en un dispositivo. No necesitamos más. Aquí está todo. Pero ¿lo vamos a utilizar? No lo vamos a utilizar. Lo tenemos silenciado. Lo mismo hacen las células. En las células, en el organismo multicelular hay división del trabajo y las células deben silenciar toda la información que no van a utilizar. Y eso se hace mediante mecanismos epigenéticos, mediante esta adición de grupos de metilo en los genes, que hace que esos genes se silencien y solamente queden encendidos aquellos genes que se necesitan para que la célula cumpla su función. Entonces es una especie de software sobre ese hardware que es el ADN, que son los genes. claro, Eh, la cuestión es que en los últimos tiempos sí nos hemos dado cuenta de que es ciertos patrones de metilación que son adaptativos, eh, se pueden heredar de una generación a otra, lo cual es un tipo de herencia lamarquiana, si ustedes fijan. Pues habíamos mm, hablado de la marca al sí, inicio sí, del podcast. sí,
Dijimos, a Lamarck entonces ahora se le toma en cuenta como el hombre que estaba equivocado en su teoría de la Sí, evolución y el desuso. Pero ahora sabemos que parte del fenotipo puede ser por herencia epigenética, no herencia de las secuencias de ADN, sí. no herencia del texto, sino que de cómo se lee ese texto. Mm, Y entonces ese es un mecanismo de rápida adaptación entre una generación y otra. Y es fascinante la manera en que ocurre claro, eso. sí, sí. Y ponen, ponen, a, ponen a ciertos ratoncitos a comerse una comidita que les gusta, pero cuando se comen esa comidita reciben un choque eléctrico. Mm, Entonces el ratoncito termina teniendo aversión por su comidita. O sea, termina odiando esa comida y teniéndole miedo. Lo llamativo es que cuando ese ratoncito macho tiene sus hijos, la siguiente generación, la sorpresa es que esos ratoncitos huyen a esa comida. Entonces, pero sí. ¿y eso cómo se heredó? O sea, Sí, porque si esa si, es una si lo tomamos, experiencia, si lo tomamos desde el punto de vista darwiniano, o sea, inicial, así como selección natural inmutable que requiere gradualidad por generaciones y claro, generaciones, sería imposible verlo en la siguiente generación. correcto, así Sí, es, correcto, así es. ¿Cómo vamos a ver algo que está afectando al individuo? O sea, ¿de qué manera va a cambiar eso el ADN del individuo? sí, El, el, correcto. el texto, porque el ADN es un texto. ¿Cómo va a cambiar el texto? No hay Sí, manera. ¿Cierto? Porque las mutaciones son aleatorias y la selección natural se basa en esas mutaciones aleatorias. sí, Y es imposible pues, que de una generación a otra haya ese tipo de adaptación darwiniana. Entonces, lo que se descubrió es que hay genes en el espermatozoide que se metilan genes que tienen que ver con el olor, que tienen mm, que ver con el olor, con receptores del olor, los receptores que tenemos en la nariz de los diferentes olores. Entonces, uno de esos genes se metila y eso hace que el ratoncito tenga aversión por ese olor, el olor a ese alimento. Eso es uno de tantos ejemplos de cómo se puede heredar la experiencia de una generación a otra. Y hay otro tipo de evidencia también. Por ejemplo, los fumadores. Los fumadores van a tener nietos que van a ser más propensos a tener enfermedades respiratorias por broncoespasmo, ¿verdad? Es el humo de un fumador. sí, Por mecanismos epigenéticos. O una persona que ha sufrido hambre durante un periodo de tiempo eh, en su adolescencia, cuando se le están formando los espermatozoides, ha sufrido un hambre terrible, un periodo de hambre, entonces eso crea metilación en ciertos genes que hace que los hijos sean más propensos a diabetes mellitus, a que tengan un fenotipo ahorrador de energía, mm, que sean más obesos y que tengan más diabetes mellitus y enfermedades relacionadas con la obesidad y el ahorro de energía, hipertensión, infarto del miocardio, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Eso se ha visto, ¿verdad? Entonces, esos son mecanismos de adaptación, de aprendizaje rápido. Los mecanismos de evolución son mecanismos de aprendizaje. O sea, así como uno aprende, sí. claro, o sea, la especie va aprendiendo, se va adaptando, decimos nosotros. Es un mecanismo de aprendizaje. Es un Eh, aprendizaje no, no del individuo, sino de todo el grupo, de la especie, o sea, de la vida en general. exactamente, es un Sí, mecanismo de aprendizaje de las células. sí, Así como nuestro cerebro tiene un mecanismo de aprendizaje también, ¿verdad? Claro, tiene dos mecanismos de aprendizaje. Uno en nuestra vida, todas las experiencias que vivimos, aprendemos en nuestra vida, y otro que nuestro cerebro lo ha aprendido en los genes durante la evolución y sí, ha moldeado todas estas zonas que hace que tengamos esas conductas que no son conscientes, que son instintivas, que sí, son el 99% de las conductas, o sea, el 99% de lo que hacemos es instintivo. sí, Y esa es la memoria de la especie que ha sido acumulada o sea, que está acumulada, está escrita ahí en los genes, pero también la epigenética es un tipo de memoria, de adaptación a un plazo más corto que los genomas. mm. Interesante, interesante Claro, cómo, sí, súper cómo, interesante. cómo hay múltiples factores que llevan este proceso que existe, que está ahí, que nos ayuda que le ayuda a la vida a ir formando, adaptándose a este universo bien cambiante. Y bueno, y creo que ahí entra el hecho de que usted ya toma no solo unos cuantos factores, sino que
el hecho de cómo interactúa desde un universo, desde todo el universo hasta, decir, de lo molecular a lo universal, A lo y, universal, sí, claro. y cómo van surgiendo distintos tipos de evolución, incluso viéndolo a nivel incluso cosmológico, ¿verdad? No sé si nos pudiera conversar un Por poco más supuesto. un poco más de Por qué, supuesto, cuáles son pues sus posturas en ese mire, por sentido. ahí por más o menos el 2002, en esa época que le digo yo que saqué ese curso de genética evolutiva, pues se me ocurrió esta idea, que es la idea de la evolución hacia la complejidad. O sea, yo veo que la norma es la evolución hacia la complejidad, entonces lo que hago es, pues, pensar en probables mecanismos comunes de toda la evolución. O sea, qué cosas comparte la evolución hacia la complejidad? Ya sea la evolución desde organismos unicelulares a multicelulares, o la evolución de las sociedades humanas, etcétera, o hacia superorganismos como las abejas o los hormigueros, que son superorganismos. Entonces se me ocurren esta serie de factores y pues yo se los comunico, les escribo a varios investigadores, nunca me contestan, por cierto. Les escribo varias veces y no me contestan. Y pues digo yo, no, pues entonces voy a plasmar mis ideas en un libro. Y entonces me puse a escribir un libro pequeño, pero donde plasmo mis ideas. ¿Verdad? Y aquí lo tengo, Superorganismo Universal, se llama. Este lo tenemos aquí. Ahí para que lo veamos, superorganismo universal, una Superorganismo teoría de la Universal y una evolución teoría de hace la la evolución a la complejidad. complejidad. Entonces escribo este libro, lo escribo en dos idiomas, en inglés y en español. Y pues me autopublico, porque no quiero estar perdiendo el tiempo en buscando un editorial y que me revisen. Entonces lo autopubliqué en Amazon. Mm. Y ahí estuvo el libro, pues no me dio ganancias. O sea, lo tenía monetizado, pero no me dio ganancias nunca. Sí recibí bastantes críticas, más que todo en la edición en español. Criticaron algunos errores ortográficos que habían ahí. Mm. Entonces sí recibí algunas críticas. Pues cheque, nunca me llegó el cheque. No, no me llegó el cheque. Ahora, por fortuna, un ingeniero de la Universidad de Technion, Johai Carmel, leyó el libro y al parecer él comenzaba a trabajar en lo mismo, tenía ciertas ideas parecidas también. Y pues entonces me escribió y me dijo que mi libro lo había inspirado, ¿verdad? Para seguir esas investigaciones. Escribió un artículo, yo se lo revisé, le serví de reviewer antes de mandarlo Él lo a la leyó, revista. solo por curiosidad, ¿él lo leyó en inglés o en español? En Eh, inglés, el, en eh, eh, inglés. de- ok, En ok. inglés tiene otro Sí. nombre, en inglés es Evolution to Complexity, se llama. Mm. From an animated matter to the superorganism, que se Mm. llama en inglés. Entonces cambia ligeramente el título, él lo leyó en inglés. Y pues yo le revisé su artículo, la tenía bien cimentada ya para ese entonces. Publicó su artículo y luego me dijo, vamos a hacer un taller, me dijo, queremos hacer un taller, queremos recolectar. Johai Carmel es ingeniero de la Universidad de Technion, es el director de de la unidad de ecología de ingeniería de la Universidad de Technion, que es la mejor universidad de Israel. Es la Universidad del Ejército, la CDF, Mm. ¿verdad? La que le provee todo el conocimiento y el técnico y todas esas cosas. Entonces me dijo, vamos a hacer un taller y consiguió fondos, un fondo bastante prestigioso en Israel que se llama Betsheva de Rothschild. Es una beca bastante prestigiosa y invitó a lo más granado en evolución del mundo en ese momento, ¿verdad? En este momento, porque fue el 2019. Sí, Y me invitó a mí y me puso de expositor principal, o sea, yo abrí el taller. buenísimo. Y en el taller me dijo, ¿verdad? No, presentó mi libro y dijo, bueno, fue una de las inspiraciones, mi libro y otro libro, dos libros. Y gracias a estos libros, pues entonces estamos haciendo este taller, estamos desarrollando toda esta teoría de la evolución a la complejidad en poblaciones humanas, ¿verdad? Evolución sociotecnológica en la especie humana, así se llamaba el taller. Estamos evolucionando hacia un superorganismo, ¿verdad? Ese era el nombre del taller. Y de ahí surgieron muchas ideas porque, o sea, fueron invitados genetistas famosos, invitados biólogos evolucionistas, biólogos entomólogos que Mm. estudian esas comunidades complejas de hormigas y de abejas.
Y fue un taller muy, muy enriquecedor. O sea, aprendí muchísimo ahí, porque yo no soy biólogo, Sí, y mucho menos biólogo evolucionista. O sea, sí. yo soy médico, ¿cierto? Médico genetista, pues, y genetista clínico y un poquito de genética de población. Pero pues se me vino esta idea a la cabeza como una obsesión la desarrollé y pues ahí fue la cosa, ¿verdad? Con estas nuevas ideas sobre la evolución a la complejidad, toda la evolución a la complejidad comparte ciertas características y no solamente la evolución de los organismos biológicos, sino que más atrás, desde el inicio del universo, la materia ha ido evolucionando. O sea que la vida es simplemente una continuación de la evolución de la materia inanimada. Entonces, esa es básicamente la idea. Mm. O sea que, que también a distintos niveles reflejan procesos similares, se van reflejando procesos similares a distintos Correcto. niveles. Correcto, muy Sí, procesos similares, sí. O sea, yeah, una de las cosas que propongo yo en mi libro es que la vida y esta evolución actúa a manera de fractales. O sea que ciertas características de una población de un nivel más bajo son compartidas con poblaciones de niveles cada vez más altos. Y que el universo es como un fractal, son como fractales. ¿Verdad? O ah, sea, lo que se ok, da en nivel macro se da a nivel micro también y en todos los niveles y comparten mucho de la evolución, muchas de las características evolutivas. ya, con Una de ellas elementos, es me imagino que con elementos emergentes en algunos puntos siempre o elementos todo emergentes, sería obviamente, fractal. porque cada escala tiene sus determinaciones físicas específicas, entonces debe haber elementos emergentes que son únicos de cada nivel de complejidad. O sea, eso es cierto, también hay que estudiar eso. Cada nivel de complejidad tiene sus elementos emergentes que son completamente nuevos, pero sí hay características comunes en todos los niveles. Entonces, en ese Sí, sentido, los seres humanos que nos consideramos el non plus ultra de la evolución, simple y sencillamente estamos en un nivel similar al de las abejas, un nivel hacia un superorganismo, pero no se va a detener ahí la evolución, sino que puede haber superorganismo humano terrestre y puede haber superorganismo de superorganismos y niveles posteriores, mucho más amplios. claro. Entonces, una de las cosas que dice la teoría es que cuando un nivel de complejidad alcanza un máximo, entonces ya no puede seguir evolucionando ese nivel, sino que pasa al siguiente nivel, al nivel de comunidad de organismos. Mm, Lo que le decía anteriormente, o sea, por ejemplo, la célula tiene un límite de tamaño. Y como la complejidad sigue, o sea, la complejidad debe seguir, pero ya no puede seguir aumentando el tamaño de la célula, entonces sigue hacia el siguiente nivel, que es el individuo multicelular. y eso piensa usted que surgiría de forma discreta, es decir, como por saltos, que de Claro, por repente ocurrirían eventos particulares en donde surge un nuevo nivel o O sería sea, de una forma continua, gradual, son pero eventos. Lo que pasa es que eventos. cuando usted habla de eventos a un nivel evolutivo, cuando hablamos de evolución, hablamos de muchos Claro, millones sí, de años, sí, generalmente. Entonces, decir que fue un evento puede ser un par de millones de años sí, porque en la evolución biológica. estoy pensando cómo encajaría, por ejemplo, si pudiéramos utilizar esos conceptos para el misterio del origen de la vida, por ejemplo. Sí, El hecho tal vez de que surgiera algún salto desde los niveles inferiores, algún claro, salto discreto de la coordinación o interacción molecular que llevara a que surgiera estos procesos vitales claro, que no existieran previamente, pero pero no sé fue un continuo, sí, fue un continuo desde la vida inanimada. O sea, las moléculas complejas, dadas las condiciones ideales, comienzan a formarse como moléculas complejas, comienzan a formarse polímeros, gracias a la temperatura alta de las aguas, gracias a la acción de los rayos, de las tormentas eléctricas y toda esa energía va haciendo que las moléculas se vuelvan complejas. Entonces, cuando ya tenemos ese estado de cosas ideal para la formación de vida, entonces es fácil dar el siguiente salto.
Entonces, ese siguiente salto pudo haber sido simple y sencillamente una molécula que sabía replicarse a sí misma. Algunos dicen que fue el ARN, o sea, hay dos teorías Que, fundamentales, sí, una que dice el ARN fue primero y otra que dice las enzimas, las proteínas fueron primero. Entonces el ARN lo han considerado los científicos como el principal candidato a ser el origen de la vida porque el ARN puede hacer la función de almacenamiento de información, pero también puede formar estructuras tridimensionales con función como lo hacen las proteínas, sí, las dos cosas. A mí me parece, o sea, según lo que yo he reflexionado sobre este asunto, es que es posible que el ADN haya sido perfectamente la primera molécula de vida. Y el principal mecanismo que tenemos ahí es la replicación, la autorreplicación. O sea, la primera molécula que aprendió a autorreplicarse, a replicar su secuencia, esa es la primera molécula de vida. Así surgió la vida. Y pudo sí, haber sido que no solamente surgiera con el ARN, sino que también surgiera con las proteínas, que también pueden hacer textos de aminoácidos, ¿cierto? También pueden almacenar información en forma de aminoácidos. O pudo haber ocurrido con el ARN. Puede ser que las tres moléculas hayan evolucionado más o menos simultáneamente y que hayan encontrado ese mecanismo de autorreplicación y a la vez de catálisis, o sea, de almacenar información, de adquirir una forma autocatalítica en donde se pudiera copiar. Y si usted analiza la estructura del ADN, óigame, el ADN es una molécula maravillosa. Es un disco sí, duro molecular por excelencia. Es tremendamente elegante. Mide 2.4 nanómetros de diámetro en toda su longitud, sea cual sea el texto que esté escrito ahí. sí, Las proteínas no pueden hacer eso, no tienen esa elegancia. Son muy versátiles las proteínas para hacer labores, pero no tienen la elegancia del sí, ADN. Y lo que me parece a mí más extraordinario del ADN es el mecanismo de replicación, el mecanismo de complementariedad. sí, Son dos cadenas, una citosina siempre está unida a una guanina y una adenina siempre a una timina. Y ese mecanismo de complementariedad no pudo haber surgido secundariamente, sí, sino que está en la base del origen de la vida. O sea que sí, para mí primero fue la complementariedad, probablemente pares de moléculas complementarias, adenina unida a timina, por medio de dos puentes de hidrógeno, o guanina unida a citosina por medio de tres puentes de hidrógeno, y esas moléculas se fueron ensamblando posteriormente y adquirieron capacidad de copiar. O sea, es fácil copiar. Si usted lo piensa, no se necesita ni siquiera un mecanismo catalítico para copiar una cadena de ADN. Simple y sencillamente, usted pone los nucleótidos adecuados ahí, separa las dos cadenas y los nucleótidos se pueden pegar complementariamente y después por sí. algún tipo de energía pueden formarse los enlaces entre nucleótidos. Claro, siempre y cuando existan los nucleótidos en el ambiente, ¿verdad? Exactamente, tiene que haber, Sí, bueno, o sea que ya para ese estado, cuando surgió la vida, ya había una enorme complejidad, tenía que haber un pool, ajá, sí, correcto, un claro, pool una enorme complejidad. de dónde tomar. Pero no hay un límite donde usted puede decir, aquí surge la vida y aquí todavía no es vida, sino que es un límite difuso. Es un límite difuso porque la vida ha evolucionado desde los primeros instantes del universo. No es de ahorita. O sea, cada paso sucesivo, cada estado, yo le llamo estado universal, ha creado una nueva característica, nuevas cosas para el surgimiento de la vida. Entonces, por ejemplo, en el universo primigenio, lo único que había era hidrógeno, es todo, protones y electrones, una masa de protones y electrones, lo que llamamos un plasma, eso era lo que existía. Y el universo estaba súper caliente, pero a medida que se fue enfriando, entonces esos protones fueron uniéndose a electrones, y ahí es donde está el origen de toda la complejidad, o sea, cómo las fuerzas, en este caso la fuerza electromagnética, une dos moléculas, dos partículas para formar un átomo, la fuerza electromagnética. Entonces eso es lo primero que ocurre, o sea, se originan los primeros átomos. Claro, sí. Y luego de eso, Lo que me parece misterioso es el punto en donde surge la realidad emergente de replicación. O sea, sí, claro. O sea, por, cuando surge ya la selección natural. claro, claro, o sea, Esa es una característica emergente de la vida. sí, O sea, como hablamos anteriormente, los estados tienen características, o sea,
Los estadios, los diferentes niveles de complejidad tienen elementos emergentes, Sí, características emergentes. Y en este caso, la selección natural es una característica emergente que hace que la evolución se acelere con respecto a la evolución inanimada. Pero no quiere decir que no hubo evolución inanimada. O claro, sea, sí. llegamos desde esos protones hasta los elementos y a estas moléculas complejas, ¿verdad? Como los nucleótidos que se necesitan para el ADN, eso tomó un montón de pasos. Sí, sí, lo interesante es que como que el universo perfectamente podría existir sin necesidad de vida. Eh, Claro, no, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de la evolución de la complejidad, la vida es algo inevitable, es inevitable. O sea, la materia inanimada tarde o temprano va a evolucionar hacia vida. Tarde o temprano, la complejidad de las moléculas va a hacer que en alguna de esas moléculas sea autorreplicable y ahí se origina la vida. Una vez que comienza la replicación, entonces ya la vida agarra camino, como decimos. Interesante, un mundo que le estalla la cabeza a uno siempre que... Sí, y fíjense que esas teorías yo las he plasmado en escritos y todo eso, Sí, y recientemente, por lo menos dos papers, leí uno en Nature y otro eh, ¿en qué revista fue? En esta Open Access, ¿cómo es que se llama? eh, de... La más famosa de Open Access. eh, ¿cómo se llama? Plus. En PLOS. Ah, sí, sí, sí. En esa revista, ahí vi también un artículo sobre eso, sobre cómo ahora están relacionando, como los científicos están relacionando la vida inanimada, que consideran que es el mismo fenómeno, la evolución de complejidad, el ensamblaje de moléculas a partir de moléculas más sencillas, que no es una característica propia de la vida, sino que, ¿verdad? O sea, que se puede cuantificar incluso el nivel de complejidad. En ese sentido, tal vez creo que con esta pregunta voy a exceder, a irme al límite del concepto, pero Sí, sí, sí. tal vez me voy a ir al límite del concepto, pero consideraría entonces que no hay una diferencia entre, eh, o sea, que el universo está vivo en sí, porque sería serían los mismos mecanismos. Ahí es donde viene ya la parte filosófica. Sí, entiendo que la pregunta es como exceder demasiado No, el claro, concepto, pero pero la hago. es válido. Es válido, más que todo, ¿saben qué? En el surgimiento de la conciencia. Sí, Entonces, ¿la conciencia será algo del todo o nada? ¿Será que como creíamos antes, los seres humanos tenemos conciencia y todo lo demás, los animales, las plantas, no tienen conciencia y los podemos asemejar al mundo inanimado en ese sentido? Y la respuesta para mí es no, es no. El grado de conciencia, el nivel de conciencia que tenemos nosotros, o sea, no tenemos una superconciencia. sí. No hemos llegado al límite, como le decía, puede haber superorganismos humanos en el futuro, en donde nosotros seamos elementos todavía más simples de algo mucho más complejo. Podríamos Ah, llegar a ser un superorganismo. sí, Entonces, ese superorganismo, imagínese la conciencia que tendría. Primero, su rango de acción sería mucho más amplio que el nuestro y también su rango de tiempo sería mucho más extenso que el nuestro. O sea, nosotros vemos las cosas según nuestra cotidianidad, sí. basándonos en el lapso de vida, en lo que vivimos, en los años que vivimos. Pero un superorganismo viviría muchísimo más tiempo y tendría muchísima más paciencia para un montón de cosas. El tiempo transcurriría mucho más rápido para él. Así como el tiempo transcurre más rápido para insectos con relación a nosotros, ¿cierto? O sea, el tiempo transcurre mucho más lento para un insecto. Para un insecto vivir 5 o 6 días, pues es toda una vida. Ahí vive toda su Sí. vida. Entonces, para un superorganismo o para muchas partículas tienen vida breve, ¿cierto? Algunas enzimas tienen una vida breve. Los procesos moleculares son sumamente rápidos comparados con nuestros procesos de la vida cotidiana. Entonces hay diferentes escalas de tiempo también, no solamente de complejidad, sino que cada nivel tiene su diferente escala de tiempo y su diferente escala de tamaño. Sí. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, por qué no vemos extraterrestres? Que es una paradoja, la La paradoja de paradoja de Fermi. Fermi. Sí.
una famosa paradoja, ¿por sí. qué no estamos viendo extraterrestres? Entonces, mi respuesta a eso es que la vida necesita tiempo para que se den todos estos niveles de complejidad. Y probablemente en este momento el universo esté lleno de vida, pero a un nivel de complejidad no tan avanzado como para que se comiencen a encontrar las civilizaciones. Mm, Eso mm, necesita tiempos que corresponden a superorganismos, que son tiempos que no conocemos todavía. Probablemente en otros sitios del universo ya haya superorganismos cuyos tiempos son más amplios, pero todavía no son suficientes para que nos comencemos a encontrar unas Inter- civilizaciones con otras civilizaciones. Entonces, Entonces, todo eso, los tiempos, fíjense bien, los tiempos de cada nivel de complejidad son diferentes, los rangos de tiempo, los rangos espaciales son diferentes. No es lo mismo el rango espacial en el que actúa una molécula, ¿verdad? Al que actúa un ser humano. Y también el grado de conciencia. Nosotros tenemos una conciencia hasta donde nos limita eh, pues nuestro ser, ¿verdad? Puede haber superorganismos con una conciencia mucho, mucho mayor que la nuestra. Entonces ahí es donde va esa teoría de que la conciencia es por grados, que incluso las moléculas biológicas tienen su grado de conciencia. Es súper in- interesante, ¿verdad? sí, Hay entonces, toda una filosofía detrás de eso. súper interesante. Y todo esto me lleva a acordarme de una frase de un poeta, se llama Rabindranath Tagore, Ajá, que no recuerdo exactamente la frase, pero decía algo como que las mariposas solo viven un día y tienen tiempo suficiente. correcto. Y, Así es. eh, y, Así es. y claro, son como que en términos poéticos resume mucho de lo que hemos estado conversando en esta plática sobre, bueno, las distintas escalas de tiempo, de acuerdo a los distintos niveles de conciencia, los distintos niveles de complejidad que surgen de las distintas formas en que ocurre la selección de distintos conceptos, ya sean naturales o inanimados, a distintos niveles de la evolución, que era el tema de hoy. Así que Sí. ha sido un camino bien profundo el que hemos recorrido hoy, doctor Herrera. Y Eh, falta, porque y podemos falta estar mucho hablando por recorrer de este tema. también. Hay muchísimos elementos que hay por discutir Sí, todavía. Por falta, ejemplo, ¿cuáles son esas fuerzas que impulsan a la evolución hacia la complejidad? claro, sí, Ahí hay un montón de cosas de que hablar sobre la sí. entropía y todo eso. Y si le parece, de repente podríamos hacer continuación de, de otros temas de otros temas evolutivos y continuar en estas conversaciones profundas en otra ocasión, en otro podcast. No sé si le gustaría en otros. No, claro, claro, sí, perfectamente, sí, perfectamente. Sí, de hecho podemos seguir hablando de este tema por horas, Claro, incluso sí. días, podríamos hablar de esto. O sea, hay Sí, muchísimas cosas que decir ahí. Hay muchísimas, o sea, la teoría es bastante extensa. sí. No, Y no, no, pues hasta recientemente se les ha iluminado el foquito, pues como le digo, a mí ya se me había ocurrido esto, pero ya se les ha iluminado el foquito a estos grandes equipos de investigadores y ahora pues se está surgiendo esa teoría unificada entre la física y la biología. O sea, claro. ese puente que hay entre lo inanimado y lo animado. No sé si tiene algo más que quisiera agregar el día de hoy antes de cerrar el podcast o si estamos bien en este punto. No, no, pues a los jóvenes que han pensado en ideas locas, que tienen sus ideas locas, que les da miedo exponerla, pues no hay que tenerla miedo, no hay que tener miedo. O sea, lo más que puede hacer uno es el ridículo, entonces hay que tener un poquito de cara dura y de pronto pues se pega con algunas cosas. O Sí, sea, las ideas, y más que todas esas ideas que surgen espontáneamente, que surgen como una chispita, como un sí. momento religioso y se nos meten en la cabeza.
esto debe ser así y ¿por qué nadie lo ha visto? O sea, si es Sí, tan obvio, es tan evidente y está ahí, y está ahí. Entonces, ¿por qué nadie lo ha visto? ¿Y por qué yo solo se lo estoy viendo? Me da pena decirlo, porque si nadie lo ha visto, acá no existe. claro, sí, sí, Entonces, sí, que se arriesguen y de hacer el ridículo nadie pasa. sí, Y de pronto hacemos un descubrimiento gigantesco, grandísimo, que sí, cambia por completo el paradigma de la ciencia. perfecto. Muchas gracias por sus palabras, doctor Herrera, y de nuevo, muchas gracias por compartir estos momentos de ciencia, filosofía también, un poco de todo a Un poquito de nivel, todo. sí, a nivel académico, Solo y nos sí, faltó la parte política. De que solo nos falta. hay mucho que decir, ahí Claro, sí. Sí. hay mucho que decir también del darwinismo en política. Sí, sí, no, perfecto. Y bueno, sí, siempre muy agradecidos de que pase por aquí, por el podcast de Sapiens Wisdom. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Muchas No, gracias. gracias a usted por la invitación. Nos vemos. Hasta luego.